¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Nos encontramos una vez más buscando la presencia del Señor, la guía del Señor para nuestras vidas en todas las cosas que vienen en el diario trajinar de esta vida. Hoy nuestro día 131, principios para vivir mejor. No se te olvide darle like, me gusta, toca la campana, suscríbete. Un saludo muy especial a la tía Berta. Bendiciones, la queremos mucho. También a Marta Isaura, bendiciones, a Pedro y a Pedro Manuel, bendiciones para ellos, a la familia Jaramillo en Antioquia, los Jaramillo López aquí en Bogotá, a la familia Contreras, un abrazo muy especial, igualmente a Gloria Estela, bendiciones, a Cristian, a nuestro hermano Alfredo y su esposa Amanda. Un abrazo para todos ustedes, bendiciones. Igualmente a Juan Wegenbel y su familia en Chicago, bendiciones, que el Señor les siga bendiciendo. A Joel Bueso en Centroamérica, un abrazo, querido Joel, Dios te siga bendiciendo. Un abrazo, Albert, en Venezuela. Nos regocijamos en la presencia de todos ustedes, bendiciones. Que el Señor siga guiando sus pasos. Es muy interesante las situaciones que se presentan a veces y en el aspecto diplomático que nos enseñan que debemos llevar. Y hay un término que queremos tratar en el día de hoy y es nuestro tema acerca de la hipocresía. Hablando de la hipocresía, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo capítulo 23, versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 10 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándolo a lo bueno. ¿Qué nos dice acerca de la hipocresía? ¿Qué es? ¿Qué se cree sobre ello? La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. En muchos idiomas, incluso el francés, un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones verdadera y personalidad. La definición de hipocresía viene del griego hipócrisis y la palabra hipócrita de Upócrites. Estas son palabras que los escritores neotestamentarios condenan bastante. La palabra hipócrita en hebreo se traduce chanep. Se encuentra 13 veces en el Antiguo Testamento, traducida como hipócrita, hipócritas, falsos, pérfido, impío, lisonjero, según la concordancia del hebreo de Strong. Antiguamente esta palabra no tenía ningún tipo de connotación ofensiva o negativa. Hipócrita decían a los actores griegos de la antigüedad, por eso es que ella menciona que no tenía connotaciones ofensivas o negativas, porque lo usaban los actores, quienes actuaban usando máscaras que mostraban tristeza o mostraban alegría o enojo, según como querían representar. Entonces la máscara estaba allí con un palito y ellos volteaban la cara, en una cara de ponqué, una cara sonriente y en la otra aburrido, dependiendo de lo que querían representar. Estas máscaras tenían una agarradera y se apoyaban sobre el rostro de la persona. De allí que hipócrita llegó a designar a la persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencias. Primeramente significó uno que responde, o sea, un hipócrita es alguien que responde con máscaras, pues esconde sus verdaderas intenciones o personalidad. Segundo, otro significado, actor, vino a significar uno que está representando parte de un papel, fingidor, comediante, uno que está haciendo teatro, una actuación dramática o un actor en escena. También, en tercer lugar, significa orador, o sea, excepcional, talentoso, según el Nuevo Testamento de William Berkeley.
En la Septuaginta, upócrites es una palabra mala y expresa un mal activo, un mal muy activo. Esa palabra nos sugiere alguna clase de maldad, de ilegalidad, de impiedad, de algo nocivo en plena acción. La hipocresía es un pecado dañino y activo. Job 15:34 dice, la sociedad de los hipócritas será asolada. Isaías 33:14, espanto sobreescogió a los hipócritas, se tradujo impío. Job 20:5, y el gozo del hipócrita por un momento se tradujo en transgresor, quebrantador de la ley. El profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 6 dice, para practicar la hipocresía, y esto se tradujo en para hacer la impiedad, que significa ilegal, impiedad, suciedad moral, maldad. También lo menciona el señor William Berkeley. El Salmo 35:16 dice, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, o sea, como hipócritas y burlones. En Isaías capítulo 10, versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida, traidora, desleal, falsa, hipócrita. Hipócrita es el adjetivo que se le da a alguien que actúa con hipocresía, sea porque finge o porque aparenta lo que no siente, o porque finge ser lo que no es. La Real Academia de la Lengua Española habla acerca de fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. De manera consciente o inconsciente, nuestra sociedad ha entrenado durante mucho tiempo a los niños para que sean agradables, para que todos caigan bien, y llegamos a la vida adulta tratando de vivir esos estándares. Es como no intencional, o sea, no es para que usted sea hipócrita, sino que nos educan para tener un comportamiento en la sociedad que realmente puede ser que nos sintamos. Ser amable y no hipócrita podría significar escuchar cortésmente cuando alguien sigue y sigue y sigue hablando, incluso estás tan aburrido que apenas lo puedes soportar. Pero ¿qué dice el estándar? Aguántalo. Entonces, a veces también es fingiendo no verse afectado por la rudeza o el sarcasmo de alguien. Pero ¿qué dice el estándar? Ah, eso no es nada, compréndelo, aguántalo. Ser diplomático, sí ser mentiroso. Caemos en las mentiras piadosas para no herir sentimientos de las otras personas, como cuando decimos que estamos de acuerdo con ellos, sin realmente estarlo. Es como hacer cumplidos por protocolo, que no quieres decir realmente. Hablando con una persona hace poco le pregunté, ¿ya hablaste con fulana? Yo, no he hablado con ella porque es que me aburren sus conversaciones. A toda hora se queja de todo y por todo. Un día soleado para ella es un día gris. Y yo le dije, ¿y por qué no le dices? La respuesta fue, ¿qué tal? Si le digo algo se molesta o se va a sentir mal. Entonces, por eso es que hablamos de los protocolos, los estándares, el ser diplomáticos y cuánto de eso podemos caer entonces en hipocresía. La hipocresía debemos procurar eliminarla de nuestra vida. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda maledicencia. En la opinión de la gente, la hipocresía es un pecado mundialmente aborrecido a los ojos de Dios. También es pecado. La hipocresía debemos evitarla al acercarnos a Dios. Hebreos 10:22 dice la palabra que nos acerquemos a Él con corazón sincero. Mateo capítulo 6 versículo 2, Jesús dijo, cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y Mateo 23:5 dice así la palabra,
sino que hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Y en Hebreos 10:22, acercaos con corazón sincero, como les decía al comienzo del texto, que la hipocresía debemos que evitarla al acercarnos a Dios. En Romanos 12, 9, 10, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Mateo 23, 28, así también vosotros fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas por dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. La emisora CBC La Voz dice que la hipocresía está presente en todo lugar y lamentablemente también se manifiesta en nosotros los cristianos. Ser hipócrita es fingir cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tienen o experimentan. En la Biblia hay varios pasajes que nos advierten de este comportamiento, que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Así que debemos cuidar nuestras acciones que vayan de acuerdo a nuestro corazón y que nuestro corazón esté verdaderamente centrado en nuestro Dios. En tus relaciones con los demás, ser amable a menudo significa no ser auténtico. Puede ser puede ser una forma de control o de intentar controlar a otros de cómo se sienten acerca de los demás, de usted o cómo usted les responde. Entonces, ¿qué sería lo de hipocresía? Ser amoroso, por otro lado, significa ser honesto y auténtico, significa ser amable, pero veraz. Ser amoroso se trata de preocuparse por usted mismo y la otra persona en lugar de tratar de controlar a la otra persona siendo amable, llevarle la corriente. Es como dicen, a los locos siempre se les lleva la corriente. Entonces, una persona está diciendo algo y no estamos de acuerdo en nada, pero entonces le llevamos la corriente. Ahí podemos estar cayendo en hipocresía. Una paradoja es que hay personas con las cuales nos gusta relacionarnos y hasta con frecuencia, pero nos aburren sus conversaciones. ¿Por qué? Porque esas personas tienden a seguir y seguir contando historias que parece que no tienen un final, que parece que no tienen un punto para concluir. Y la mayoría de las veces esas historias son realmente quejas sobre las personas en su vida. Ahora, si les preguntas algo, siguen y siguen y siguen. Y si te quedas callado, también. Entonces, esa es una paradoja. Nos gusta estar con las personas, pero a la vez, bueno, es que habla mucho. Y esa es una manera de cómo de pronto estamos no relacionándonos adecuadamente. En cuanto a la hipocresía, si no sabes cómo identificar esta conducta o si crees que puedes haber caído en ella, hay algunas señales para identificarlas en nosotros. Cuando no practicamos lo que dice la Biblia, pero sí esperamos que otros lo hagan. Mateo 15, 7 al 9. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Entonces, la primera parte de poder en esas señales, de mirar cómo estamos siendo, es cuando no practicamos, como tú decías, no practicamos lo que dice la palabra, pero estamos esperando que otros sí lo cumplan. Entonces, allí hay hipocresía. La vida del cristiano se basa en practicar las enseñanzas de Jesús e imitar su ejemplo. Esto puede resultar desafiante, sobre todo cuando nuestra sociedad actual le llama a lo bueno malo y a lo malo le llama bueno. Sin embargo, esa no es una excusa para convertirnos en jueces de otras personas. Ser cristianos no nos da el derecho de juzgar a otros ni creernos mejores que los demás.
que los demás que nos rodean. Un error que la mayoría cometemos es fijarnos en los demás antes que en nosotros mismos. Es más fácil detectar las equivocaciones de otros, las ajenas, que corregir las nuestras. Una señal clara de hipocresía es no practicar la palabra de Dios y esperar que otros sí lo hagan. Pero esa práctica tiene malas consecuencias. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de nuestro Dios. Utilizas a Dios para tu propia convivencia. Primera de Pedro 2:16. Actúen como libres y no conocen lo que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos plantea en Pedro. Entonces queremos terminar aquí identificando estas dos cosas en cuanto a si somos o no hipócritas. O sea, cuando esperamos de los demás un comportamiento en cuanto a la palabra que nosotros no estamos aplicando. O cuando utilizamos a Dios para nuestra propia conveniencia, como dice Primera de Pedro 2:16. Entonces, mis hermanos, Dios es tan misericordioso que nuestra capacidad humana no puede comprenderlo en su totalidad. No obstante, muchos hacen uso y abuso de su gracia, como un pretexto para seguir pecando, porque creen que como Dios es amor, entonces pueden hacer lo que desean y no pagar las consecuencias de ello. Queridos hermanos y amigos, nosotros debemos vivir no como nos parece, sino como Dios ha determinado para nuestras vidas. Continuaremos entonces en nuestra próxima reflexión hablando acerca de la hipocresía. Damos gracias al Señor por este momento juntos. Padre, te pedimos tu bendición para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, nuestros hermanos y nuestras hermanas. La bendición tuya sea sobre sus vidas día tras día. Señor, ayúdanos a no caer en la hipocresía por tratar de ser condescendientes, a no caer en la hipocresía porque tratamos de ser diplomáticos, a no caer en hipocresía porque queremos caerle bien a todos. Y ayúdanos, eterno Padre, a poder vivir de tal manera que primeramente te agrademos a ti en todas las cosas, pero a la vez seamos un testimonio para la gente que nos conoce. Te imploramos tu bendición y tu cuidado para con nuestras vidas en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Y amén. Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Nos veremos Chao, chao. en la próxima.